Es, señorías, la primera reforma laboral que se mueve nítidamente desde la primera hasta la última de sus 51 páginas en la dirección de recuperar y garantizar los derechos laborales. Es la primera en 40 años. No queda derogado el Real Decreto Ley. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Ay. A veces en la izquierda tenemos la gracia en el trasero. Ha habido mucho cachondeo estos días en las redes sociales con el error del diputado extremeño del PP que votó a favor de la reforma laboral el jueves. Las bromas sobre su aspecto, compañeros y compañeras, no tienen ni puñetera gracia. Nosotros no somos como la gentuza de la ultraderecha que utiliza el físico para atacar a sus enemigos. Punto. Pero es que además hubo otras bromas que no demostraron gran lucidez política. Circuló un meme que unía el rostro del ya inmortal alcalde extremeño al de Marx, Engels y Lenin como padre de la clase obrera, ciertamente desternillante. Bueno, varias consideraciones. La primera, ¿os imagináis qué habría pasado si el buen señor hubiera votado con destreza? Yolanda lo había dejado dicho en el Salvados. ¿Alguien duda de qué habría pasado si hubieran tumbado la medida que la propia vicepresidenta definió como lo más importante? O sea, el mejor activo electoral de Unidas Podemos estuvo en manos de la derecha, que evidentemente entró a matar cuando vio hueco. El tamallazo no fracasó por la inteligencia estratégica de la izquierda, sino porque la derecha falló un remate a puerta vacía. Segunda consideración. Como dice Rick Cabert en Barón Noir, cuando uno lucha, acepta la victoria, no la desprecia. Pero no nos podemos mentir a nosotros mismos. La reforma laboral no es el resultado del poder organizativo y movilizador de los trabajadores en España y de que Unidas Podemos ganara las elecciones y tuviera mayoría absoluta. La reforma es el resultado de una correlación de fuerzas endiablada en la que ni Comisiones Obreras ni UGT están en su mejor momento y en la que UP solo dispone de 34 diputados y un equipo ministerial con gran capacidad negociadora y mucha preparación técnica. Pero enfrente, ojo, está la patronal, las derechas políticas y mediáticas y el propio PSOE. Esto no lo pueden decir Unidas Podemos ni los sindicatos, pero yo sí lo puedo decir. Y digo la puñetera verdad. ¿A favor de quién creéis que trabajaron Pedro Sánchez y Calviño? ¿A favor de los sindicatos o a favor de la COE? No hace falta que conteste, ¿verdad? Tercera consideración. ¿Es normal que la gente de Unidas Podemos esté enfadada con lo que ha dicho Esquerra Republicana? Sí. Y la prueba es que si comparamos el tono de Esquerra con el de Bildu, llegamos a la conclusión de que quizá Esquerra podría haber sido un poco más constructiva. Pero pregunto, ¿quién gana con el hecho de que las diferentes izquierdas estén a hostias entre ellas? Creo que los argumentos de Unidas Podemos son más sensatos, pero yendo de piquete con 14 añitos aprendí a corear una consigna. La división trabaja para el patrón. Y al final no importa quién tenía razón y quién no, sino las alianzas que tienes para hacer políticas de izquierdas. Cuarta consideración. La división trabaja para el patrón. Leeréis estos días en muchos medios, también en medios supuestamente progresistas, páginas y páginas sobre las peleas en la izquierda y sobre diferencias e irreconciliables en Unidas Podemos. Los sembradores de cizaña harán su trabajo con profesionalidad y eficacia. Y como siempre, habrá buenos y malos en el relato. Echad la vista atrás y reflexionad. La división trabaja para el patrón y los patrones son dueños de muchos periódicos y de muchas televisiones. Y para terminar, una conclusión. El PSOE dijo que no se podía tocar ni una coma del pacto y no dejó ningún margen a trabajo para negociar. Esto en UP no lo pueden decir, pero yo sí, y digo la puñetera verdad. El diálogo social está muy bien, pero en democracia las leyes las deciden los representantes de la soberanía. Esto lo saben los sindicatos y la patronal perfectamente. Y si no tienes mayoría absoluta, hay que buscar apoyos. El PSOE se salió con la suya, como en Murcia, buscando apoyos por la derecha, y el resultado podría haber sido catastrófico. Pero ojo, esto al PSOE no le hubiera afectado tanto. Esto a quien reventaba de verdad es a la izquierda. Bienvenidos y bienvenidas a La Base.
lunes a jueves en Público. Bueno, comienza la base, analizamos la votación del otro día, contaremos con nuestra matemática, Sara Serrano, controlando los datos. Tendremos a Manu Levín, nuestro filólogo, analizando lo que dicen los poderes mediáticos. En esta tertulia contamos con Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Vamos a entrevistar a Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Economía, de Empleo y de Economía Social, y vamos a hacer ronda a todos los portavoces de fuerzas políticas progresistas y de izquierdas. Menos el Partido Socialista nos había confirmado que iban a estar aquí, pero en el último momento parece que tenían problemas de agenda. Y luego, por supuesto, terminaremos como cada lunes con Placeres Culpables, la sección de Anita Fuentes. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Sara Serrano, ¿qué tenemos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, Raúl, Manu. Hoy vamos a hablar de la reforma laboral, pero vamos a ver primero 4 características del mercado laboral español. La primera, el desempleo. España es el país con más paro de la Unión Europea, duplicando la media de los países miembros. Segunda característica, la precariedad. 1 de cada 4 trabajadores en España tiene un contrato temporal. Tercera característica, la brecha salarial. El 10% más rico gana 8 veces más que el 50% más pobre. Y cuarta y última característica, la brecha de género. Las mujeres ganamos un 28% menos que los hombres, lo que supone en torno a 5.000 euros menos al año. Bueno, ¿y qué ha hecho la reforma laboral al respecto? Pues la medida más positiva, más importante de esta reforma laboral es la eliminación del contrato de obra y servicio. Otras mejoras son la consolidación de los ERTE, la recuperación de la ultraactividad respecto al salario o la prevalencia de los convenios sectoriales en materia salarial. ¿Y qué se deja sin hacer la reforma laboral, Sara? Pues no se ha recuperado la autorización administrativa para los ERE, que suponía una barrera enorme para las deslocalizaciones, tampoco se han recuperado los salarios de tramitación y tampoco se toca el abaratamiento del despido ni la flexibilidad para los despidos objetivos. ¿Y qué pasó en la votación del otro día? La reforma laboral ha salido adelante con una votación muy ajustada y gracias a un error técnico en el voto telemático de un diputado del Partido Popular. ¿Un error técnico o un error humano? Un error, más bien un error, sí, humano. Finalmente fueron 175 votos a favor y 174 en contra. ¿Quién votó a favor? A favor votó el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, el partido de Puigdemont, Más Madrid, Compromís, PRC, el partido de Revilla, Nueva Canarias y Coalición Canaria, el partido de Ana Oramas. ¿Y en contra quién votó? En contra han votado el PP, Vox, Esquerra Republicana, PNV, EH Bildu, la CUP, UPN, rompiendo eso sí la disciplina de voto del partido, el BNG y Foro Asturias. Es decir, la reforma laboral ha salido adelante por los pelos y apoyada no en la mayoría de investiduras, sino en eso que el PSOE llama siempre geometría variable, ¿no? Exactamente. El Congreso ha rechazado además la tramitación de la reforma como proyecto de ley, lo que significa que no se permiten enmiendas. Que no se tocara ni una coma era una exigencia de la patronal y ha impedido llegar a un acuerdo con los socios de la mayoría de investidura. Da la impresión de que cuando el gobierno de coalición saca adelante medidas apoyadas en la mayoría de investiduras se puede llegar más lejos que cuando el PSOE actúa en solitario apoyándose en la derecha, ¿no? Así es, veamos algunos ejemplos de decisiones tomadas unilateralmente por el PSOE sin contar con sus socios de gobierno. Primer ejemplo, las conversaciones del PSOE con la Casa Real para pactar la huida del rey emérito a Emiratos Árabes con el fin de tratar de evitar ser juzgado por delitos fiscales en nuestro país. Te podría yo contar muchas cosas, pero en esto me tengo que callar. Vamos con otro ejemplo, la fusión de CaixaBank y Bankia después de que el Estado invirtiese más de 24.000 millones de euros en sanear Bankia. La mano invisible, pero no de Adam Smith, la mano invisible de Calviño. Otro más, el envío de fragatas y cazas para participar en la ofensiva de la OTAN contra Rusia en Ucrania. O cómo Margarita Robles decidió jugar al atlantismo, OTAN de entrada no, pero sí, OTAN sí. Y el último, la aprobación del bono alquiler, que es más una ayuda directa a los rentistas que una solución al problema de los precios de la vivienda. ¿Y qué es lo que pasa cuando el gobierno de coalición trabaja, por el contrario, con sus socios de investidura? Pues que se avanza en derechos sociales aprobando medidas como el ingreso mínimo vital, los ERTE, la subida del salario mínimo, la ley solo sí es sí, que está avanzando en el Congreso actualmente, la ley trans, pendiente de ser validada en el Consejo de Ministros, o la ley de infancia. Parece evidente entonces lo que hay que hacer. Si se quieren hacer políticas decentes, hay que cuidar el bloque de investidura. Muchas gracias, Sara. Gracias a ti. Allí de donde vengo, es decir, el pueblo, cuando uno puede, lo coge, porque lo necesitamos. No rechazamos un beneficio porque puede ser que más tarde, en un mundo ideal, podamos obtener uno mayor. Si los huelguistas razonaran así,
Rechazarían siempre todo y no ganarían nunca nada. ¿No? Cuando uno lucha y no puede dar de comer a sus hijos, acepta la subida de salario, acepta la victoria, no la desprecia. Porque es la victoria la que te entrena, es la victoria la que construye las siguientes, es la victoria la que te educa en la lucha. Manu Levín, ¿qué nos traes? Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, pues en las últimas horas los grandes medios se centran no tanto ya en el contenido de la reforma laboral, sino en la votación del jueves en el Congreso. La línea que sigue la derecha mediática es muy clara: sacar del foco todo lo posible la compra de tránsfugas de UPN por parte del PP y repetir palabra por palabra el argumentario trumpista del partido de Pablo Casado, que básicamente consiste en defender que el error de su propio diputado es en realidad un pucherazo de la izquierda. ABC, El Mundo y La Razón este sábado iban al unísono a defender este argumentario en sus portadas. ABC: el reglamento no avala la excusa de Batet para impedir a un diputado corregir su voto. El Mundo: Casado llevará a Batet al Tribunal Constitucional por el pucherazo a la soberanía nacional. El PP llegará hasta el final ante el atropello democrático sufrido por el diputado Casero. La Razón: Batet, comillas, el sistema de televoto está cogido con pinzas. ABC, La Razón, El Mundo, los tres tenores de la mentira dando una nueva lección de cómo cantarle en coro al Partido Popular el argumentario que debe seguir sin desafinar una nota, incluso aunque sostener ese argumentario implique poner en cuestionamiento el funcionamiento del propio Congreso de los Diputados. Ojo, primero fue gobierno ilegítimo y ya estamos en Congreso ilegítimo. Después nos sorprenderá que la derecha asalte ayuntamientos. En su defensa de este intento del PP de hacer pasar un error propio por un pucherazo, La Razón recurre a una mentira para convencer a sus lectores de que hay un agravio comparativo que estaría perjudicando a los populares. Dice el diario de Maruenda: el Congreso sí repitió una votación en 2020 tras un error en el voto de una diputada de Podemos. Pero eso es mentira. Es mentira. El Congreso no repitió aquella votación por el error de una diputada de Unidas Podemos. Se repitió porque se produjo un empate, tal y como marca el reglamento. La propia diputada aludida, Marisa Saavedra, ha tenido que salir a desmentir esta noticia a través de las redes sociales. Increíble, otra mentira al servicio del Partido Popular en el periódico de Francisco Maruenda y Casals, ganando puntos para que le sigan invitando a todos los platós del oligopolio televisivo. Bueno, queda claro el enfoque de la derecha mediática, pero ¿y los progresistas? ¿Y el progrerío mediático? ¿Qué ha dicho? Algunos grandes medios del espectro, digamos, de centro progresista, en particular La Sexta, muestran una intención diferente, aunque tampoco muy novedosa. Tratan de sembrar cizaña a la interna del espacio de Unidas Podemos. ¿La Sexta sembrando cizaña en la interna de Unidas Podemos? No me lo puedo creer, eso es imposible. Lo intenta dibujando un enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Podemos para contribuir a instalar, a mi modo de ver, el siguiente estado de ánimo en la izquierda. Si estás un poco intranquilo con que los apoyos parlamentarios a la reforma laboral salieran regulín, nosotros te decimos contra quién debes dirigir tu ira. Sí, contra Podemos, que según estos medios dejó sola a Yolanda. La división trabaja para el patrón, divide y vencerás. El problema es que apoyan esa hipótesis en dos mentiras. La primera, que las ministras de Podemos no estaban presentes en la sesión parlamentaria sobre la reforma laboral, y la segunda, que la gente de Podemos no felicitó a Yolanda al convalidarse la reforma. Iñaki López y María Llapart este viernes en Más Vale Tarde. Más periodismo. Una persona de Unidas Podemos se acercó a felicitar a Yolanda Díaz, María. ¿Ni una compañera ministra? ¿Nadie? No, de hecho es verdad que también lo comentábamos que se estuvo muy sola durante el debate también. Montero ni tan siquiera estuvo ni un minuto en ese debate, y luego pues sí que es verdad que a todos nos sorprendió que después de la votación no se cruzaran, ¿no? A saludarla o a felicitarla. Puede ser que lo hicieran en privado, no digo que no, pero recibe más felicitaciones de los socialistas, la propia ministra Díaz, ¿no? No es que reciba más, es que solo recibe felicitaciones de los socialistas. Bueno, lo cierto es que tanto Montero como Belarra estuvieron en el Pleno desde las 9 de la mañana hasta las 9:35, acudieron a un acto internacional sobre la ley de familias que estaba programado desde diciembre, algo que todos los medios conocían, y después volvieron al Congreso a las 11:30 y se quedaron hasta el final del debate. Cualquiera puede ver las imágenes de ambas sentadas en la banca azul del hemiciclo. Más periodismo progresista, que una imagen que puede ver cualquiera con sus propios ojos no te estropee una buena pieza para sembrar cizaña en la izquierda.
¿Y qué pasa con esa otra cosa que decían de que la gente de Unidas Podemos no saludó a Yolanda al terminar la votación? Pues en las imágenes también se puede ver al menos a 8 diputados y diputadas de Unidas Podemos felicitando a Yolanda tras la votación. Lo más gracioso, en mi opinión, es que la sección de Más vale tarde en la que se dijo esto se llamaba Lo que el ojo no vio de la votación del Congreso. Más bien debería ser Lo que la Sexta no vio o Lo que la Sexta no quiso ver. Yo creo que sería un título muy adecuado para la sección o para el programa. Todavía están a tiempo de rectificar. Como dice el dicho que da nombre a su programa, más vale tarde que nunca, compañeros. Si habéis dicho una cosa que es mentira, pues se rectifica y no pasa nada, pero es mentira. En Al Rojo Vivo, fíjate, porque Angélica Rubio también trató de apuntalar esta tesis. Lo escuchamos. Nosotros en El Plural publicamos que un sector de Podemos, liderado por Juanma del Olmo, ya le estaba segando la hierba bajo los pies a Yolanda Díaz de cara a su candidatura a las generales. Vaya. Angélica Rubio, exdirectora general en la Secretaría de Estado de Comunicación con el PSOE, una expolítica y tertuliana fija de Ferreras, tratando de sembrar cizaña en el espacio de Unidas Podemos. En fin, saquen sus propias conclusiones. ¿Algo más, Manu? Una última para acabar. En otros diarios, como La Vanguardia, también hay piezas que exploran ese marco Podemos versus Yolanda Díaz. Pedro Ballín, por ejemplo, escribió este domingo en La Vanguardia una noticia en la que dice que tal vez el silencio más clamoroso ha sido el del exvicepresidente Pablo Iglesias. Ni en redes sociales ni en su nuevo podcast diario La Base mencionó este mes la reforma laboral hasta que culminó la votación. Yo igual me equivoco, igual me falla la memoria, pero a mí me suena haberte escuchado hablar de esto un par de veces al menos en la serie en RACU, ¿no? Te voy a pedir, Pablo, que le respondas con cariño al bueno de Ballín, que te va a tocar poner de tu parte también para reconstruir el bloque progresista y plurinacional fuera del Congreso. Hablé en la SER varias veces con Carmen Calvo y con Margallo, hablé en RACU, la tertulia más escuchada de Cataluña, puse varios tuits. Lo que yo creo es que mi amigo Ballín no tiene la culpa del todo de esto. Creo que a Enric Juliana le sentó un poco mal que yo recordase el otro día que él defendió que no entráramos en el gobierno como en Portugal. Si le hubiéramos hecho caso, hoy no habría una candidata como Yolanda. Pero les quiero y les admiro mucho a los dos, son de los mejores periodistas que hay en este país. Y aunque eso que ha escrito Pedro no sea verdad, aquí les seguimos queriendo y admirando. Gracias, Manu. ¿Cuándo entrará en vigor la nueva norma? La de los tiempos. Inmediatamente. ¿Quién lo ha dicho? Las máquinas lo han dicho y yo lo decido. Pero a nosotros no nos parece bien. Eso no está nada bien. Antes de fijar los nuevos tiempos debéis decir cuánto nos meteremos en el bolsillo. Se trabaja y la dirección decide. Nada de la dirección. Eso debe discutirse en este momento. Si queréis aumentar el rendimiento, debéis aumentar el sueldo. Todos los que han abandonado su puesto de trabajo serán multados. ¡Escucha tú! Piensa que no estamos en la cárcel, ¿sabes? Tienes que aprender a discutir con nosotros. Escuchábamos un fragmento de La clase obrera Valparaíso de Elio Petri. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social, muchas gracias por atender a La Base. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, ¿esta reforma laboral qué mejoras para la clase trabajadora trae? Esta reforma laboral, Pablo, trae mejoras sustanciales, muy importantes. Fíjate, llevamos más de 50 reformas laborales en lo que llevamos de democracia. Todas han ido en dirección contraria a la que cabría esperar. Han sido reformas que han recortado derechos, que han limitado la participación de los trabajadores en el mercado de trabajo, que han expulsado una parte importantísima de los mismos, es decir, mejoras todas regresivas. Esta reforma, por vez primera en 40 años, no contiene ni siquiera equilibrios. Es una mejora para la clase trabajadora de este país desde el artículo 1 hasta el último del decreto, a lo largo de las 50 páginas de este decreto. Fíjate, hay 4 elementos decisivos. La precariedad. 1/3 de los trabajadores españoles ha vivido continuamente en la precariedad. Cuando ahora se habla tanto de las indemnizaciones por despido, cuando se habla tanto de los 2.100 euros que suponen los 45 días o los 33, se olvida que 1/3 de los trabajadores españoles no ha cobrado nunca ninguna indemnización, aterrorizados porque no les renovaran el contrato. Este ha sido el drama de los jóvenes, de las mujeres, de los migrantes. No era 45, no era 33, es quedarse en la calle cuando terminaba el contrato temporal y atemorizados por no poder exigir nada a sus empresas por si no les volvían a hacer un contrato. Esta es la realidad de los más débiles del mercado de trabajo. A ellos,
va dirigido esta reforma. Es una reforma, por tanto, que mira a aquellos que más lo han necesitado, los que han sido olvidados siempre, a los que nunca han tenido el respaldo de la legislación laboral. Es una reforma que hace frente a la degradación que era ajustar las crisis a través del despido. Es una reforma hecha para no despedir, una reforma que establece los ERTE como un sistema alternativo para realmente que las empresas tengan posibilidades que no pasen por despedir a los trabajadores y las trabajadoras. Y hemos demostrado que funciona, porque nosotros hemos metido en ERTE más de 3.600.000 trabajadores, salvándole de lo que era un despido fijo, muy distinto a lo que hizo el Partido Popular. Y es una reforma, en último lugar, Pablo, que establece unos nuevos equilibrios de las organizaciones sindicales y unos nuevos equilibrios de los trabajadores. Fíjate, durante todo este tiempo ha habido centenares de sindicalistas negociando convenios que les llevaban al disparadero, al atolladero. Había unos señores que se sentaban en una mesa, esperaban a que pasara un año, el convenio decaía y toda esa gente se quedaba sin amparo de ningún derecho. ¿Y eso a qué llevaba? A aceptar condiciones muchas veces lamentables. Esto también lo ha roto la reforma, asestando un golpe de muerte a los intentos de devaluación del Partido Popular y a la denigración de la negociación colectiva. Hemos recuperado la ultraactividad indefinida del convenio. Parece una cosa de ultratumba, parece una cosa que nadie puede entender, pero esto significa que no basta dejar de negociar, que si no negocias el convenio se mantiene. Y esto es la fortaleza clave que van a tener los trabajadores a partir de este momento para que vergüenzas o para que manifestaciones o huelgas como la de la Bahía de Cádiz, con trabajadores atemorizados por la pérdida del convenio, de efectos de la pérdida del convenio al metal, no se vuelvan a repetir, porque vamos a garantizar las condiciones de trabajo hasta que se llegue a un convenio digno. Y mira una cosa, Pablo, la última. El PP basó su respuesta a la crisis en degradar los salarios del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país, en bajarle los salarios, en robarles la cartera. Y lo hizo a través de dos instrumentos: subcontrataciones piratas que fomentaron y a través de darle a los convenios de empresa la posibilidad de que degradaran a las Kellys, a los vigilantes de seguridad, a las empresas subsidiarias, al personal de la limpieza. Eso lo hemos derogado. Eso le hemos asestado un golpe de muerte a la reforma del Partido Popular basada en la degradación de las condiciones de trabajo. Esta reforma, por tanto, hace cuentas con lo que hizo el Partido Popular. Lo peor es seguramente la experiencia más traumática del mercado de trabajo español, y mira a los que nunca ha mirado realmente ninguna reforma, a los precarios, a los que nunca han tenido amparo. No es que pudieran ser o no despedidos, es que no era necesario. Vivían en un régimen de semi-invernación de derechos. Ahora, con la eliminación del contrato de obra o servicio, con garantías a través de la inspección de trabajo, con contundencia a la hora de exigir la estabilidad en el empleo, vamos a proteger por despido por primera vez seguramente a un tercio que cuando le hablabas de despido, cuando le hablabas de 45 días o de 33, no sabía ni de qué le hablabas. Joaquín, ¿qué os hubiera gustado conseguir que no habéis podido conseguir? ¿Qué queda pendiente? Mira, Pablo, yo creo que, en primer lugar, al Ministerio de Trabajo le quedan 2 años por delante, 2 años de legislatura. Es importante, hay muchas cosas por hacer. Hay que hacer muchas cosas con el tiempo de trabajo, tenemos que tener en cuenta los usos del tiempo, tenemos que seguir teniendo en cuenta elementos fundamentales de incorporar a nuestro ordenamiento la normativa internacional. Nos queda el convenio 189 de la OIT, la protección social de las empleadas de hogar, nos queda hacer el Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Hay muchas cosas por hacer, pero sin embargo, ninguna de las cosas que nos quedan por hacer empaña ni un segundo el enorme avance que para los trabajadores y trabajadoras de este país supone la reforma laboral que hemos logrado conquistar con mucho esfuerzo, con mucha negociación y que tiene en su base, insisto, una mejora nítida de derechos. De hecho, es inconcebible que desde una postura progresista alguien pueda poner en duda el avance que hay aquí. Fíjate, la gran paradoja es que la primera reforma nítidamente de reconquista de derechos, de derogación de los aspectos lamentables de la reforma del PP, sea la primera reforma que ha podido tener algún problema en el Parlamento. Esto es casi inconcebible, ¿no? No se puede pensar en términos de racionalidad. Si esta reforma no hubiera salido adelante el jueves pasado, hubiera significado que ese día los trabajadores se hubieran ido a sus casas
con menos derechos que los que habían tenido durante un mes. Ese día le hubiéramos bajado el salario a un montón de gente, hubiéramos condenado a las organizaciones sindicales a trabajar en la desigualdad, en la negociación colectiva, hubiéramos vuelto a confirmar la precariedad y le hubiéramos dado un sí definitivo a la reforma del Partido Popular. Hay mucho por hacer, vamos a seguir haciendo, pero esta reforma, Pablo, no se mueve, a mi juicio, en lo posible, sino que es un gran avance, es un enorme avance para conquistar un derecho del trabajo mucho más equilibrado. De hecho, yo te diría más, la esperanza es que además, y los datos nos empiezan a dar la razón, en enero, ya como efecto anticipatorio de esta reforma, se han hecho más contratos indefinidos de nueva creación que nunca en un enero en la serie histórica de España, y esto significa que vamos a reequilibrar las relaciones laborales de verdad. Cuando toda esa gente deje de ser precarios, cuando todos esos trabajadores puedan mirar a las empresas de tú a tú con la protección real del despido, veremos cómo las condiciones de trabajo en general van a mejorar sustancialmente. Por lo tanto, es una gran reforma y creo que es seguramente una gran apuesta por la estabilidad en el empleo, por derrotar la precariedad y por salir del atolladero de un mercado de trabajo que formalmente protegía a todos, pero en la práctica siempre ha excluido a un tercio, y ese tercio ha sido el tercio de los débiles, de aquellos que los derechos no eran más que proclamas de bisutería para ellos. Ahora esto quiere dejar de ser una joyería de bisutería y empezar a mirar a los trabajadores con los quilates del oro o de los diamantes. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social, gracias por atender a la base. Hasta pronto. Pablo. Gracias, hasta pronto. Un abrazo. Bueno, vamos a empezar la ronda de portavoces. Quiero recordar que teníamos cerrada la intervención del portavoz del Partido Socialista. Nos la había confirmado. Finalmente, por problemas de agenda, no ha sido posible. Así que sin el Partido Socialista empezamos la ronda de portavoces progresistas. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos. ¿Unidas Podemos lo ha hecho todo bien, Pablo? Bueno, lo primero, un placer estar en la base, Pablo, estrenarme aquí y respecto a la pregunta, las negociaciones siempre son muy difíciles y cuando no salen bien, pues seguramente muchas fuerzas, no solamente nosotros, no lo hemos hecho todo bien. Creo que es importante que la reforma haya salido porque va a mejorar la vida material de cientos de miles de trabajadores en España y ahora pues toca recomponer la mayoría de la investidura y de los presupuestos. Si algo se ha demostrado este jueves es que la geometría variable no funciona, es un fracaso. No solamente es una opción política de derechas, sino que además operativamente no funciona y no da estabilidad al gobierno. ¿Cómo se vuelve a coser el bloque plurinacional? Bueno, yo creo que trabajando mucho, creo que lo vamos a saber hacer. Vienen elementos muy importantes, como la ley de vivienda o como el debate sobre fiscalidad, y creo que en esos elementos concretos pues es donde tenemos que volver a armar lo que se rompió este jueves, y yo confío en que lo podamos hacer porque tenemos muchos puntos en común con nuestros socios habituales. Ahora también creo que esto va más allá de medidas concretas. La existencia de esta mayoría que tanto nos ha costado construir, pues es la condición de posibilidad para que haya una dirección de Estado que evite que haya un gobierno de extrema derecha en España. Creo que esa mayoría es más importante, sin cabe, que las medidas políticas, ¿no?, que puedan aglutinarse en torno a ella, que cada una de las medidas. Pablo, ha habido mucho cachondeo en redes, a mi juicio excesivo, con el error del diputado del PP que salvó la aprobación de la reforma laboral. Si no se llega a equivocar y vota lo que le había indicado el partido, ¿en qué situación estaríamos? Pues estaríamos en una situación terrible. Y creo que eso también nos tiene que hacer pensar, ¿no? Como comentaba
en mi respuesta anterior. Habría caído pues una ley estrella no solamente del gobierno, sino de nuestro espacio político, ¿no? Creo que este lunes sería un infierno para el gobierno y para Unidas Podemos. Por eso no puede volver a pasar. No puede volver a pasar lo que pasó el jueves, y por eso es vital volver a armar la única mayoría que, por un lado, permite hacer políticas progresistas y que, por otro lado, da estabilidad al gobierno. Y ya digo, más allá de esta legislatura, hay que entender que si queremos que esta experiencia, ¿no?, del gobierno de coalición, en la que estamos cambiando algunas cosas muy importantes, permanezca en el tiempo y continúe en el tiempo, esta mayoría plurinacional y progresista es condición de posibilidad. Pero vamos, entendido. Hoy sería un día peligrosísimo para el gobierno si ese señor no se hubiera equivocado. Entendido, Pablo. Muchas gracias. Hasta pronto. Un placer. Hasta pronto. La Base. Únete a la República de Público. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, muchas gracias por atender a La Base. A vosotros, muchas gracias. La primera, bocajarro. ¿Te sientes cómodo siendo tan duro con Yolanda Díaz? Bueno, creo que la realidad es dura. Yo no lo he dicho por activa y por pasiva, lo repetiré las veces que hagan falta. Yo no tengo ningún problema personal con nadie, muchísimo menos con Yolanda. Creo que le tiene que ir bien. Lo digo desde un espacio político diferente, le tiene que ir bien. Creo que todos y todas aquellos que somos conscientes de cuál es la alternativa a la actual aritmética gubernamental, somos conscientes de que el espacio político que representa Yolanda Díaz pues, tiene que ser fuerte para condicionar, para intentar evitar según qué entradas en Moncloa. Ahora bien, creo que la realidad es dura y creo que más allá de declaraciones contra declaraciones, la foto es fea. La foto es fea y ya está. Y creo que se está hablando tanto de lo que votó Esquerra Republicana para no hablar de lo que aplaudió gente como Ana Patricia Botín. Cuando te aplaude según quién, algo estás haciendo mal, en mi opinión. Creo que el independentismo vasco, el independentismo catalán y el soberanismo gallego no estuvieron en esto, y creo que en el corto quizá la neblina mediática lo va a poder tapar, lo digo con enorme respeto, pero creo que en el medio, en el largo, la foto es la que es. Y había una mayoría alternativa para realmente derogar todo el daño que hizo el PP la reforma laboral de hace 10 años, y no se ha querido, por lo que fuera, aprovechar la oportunidad, pues ya está. Yo lo que digo es que, de hecho, empecé así mi discurso: aquí no se acaba el mundo, miremos hacia adelante y sobre todo intentemos no hacernos mucho daño con esto, porque creo que el salseo que está habiendo pues no le conviene a nadie. ¿Qué hubiera hecho falta, Gabriel, para que hubiera acuerdo con vosotros? Pues creo que nosotros hemos sido muy claros. Llevamos 10 años conjuntamente con otros partidos, algunos partidos que no estuvieron en la votación con nosotros, y lo digo también con respeto, diciendo lo mismo. Pues una indemnización justa frente a despidos injustos. Al final creo que todo el mundo puede llegar a entender esto. En tiempos de Aznar se pagaba más de indemnización por despido que lo que se va a pagar ahora. Creo que eso lo entiende todo el mundo. Luego, recuperar algo tan disuasorio para jefes que quieran despedir por la cara como salarios de tramitación, la prevalencia real de unos convenios sectoriales autonómicos que siempre son más altos, mecanismos para la administración para frenar realmente, para entorpecer realmente despidos masivos y abusivos de multinacionales que han cobrado durante años ayudas públicas, la Nissan, la Bosch, Tubacex, reforzar la inspección de trabajo, y no vale con decirlo, sino que vale sobre todo con decir cómo lo vas a pagar, dotar de medios a las autonomías para ello. Bueno, una serie de cosas que yo creo que en esta reforma laboral pues no están. ¿Hay que recomponer el bloque plurinacional? Yo desdramatizaría un poco todo lo que sucedió. Nosotros, y creo que no estamos solos, somos muy conscientes, repito, de la alternativa. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a escuchar, siempre. Creo que Esquerra Republicana durante mucho tiempo, conjuntamente con otras fuerzas políticas, como por ejemplo los poco sospechosos PNV, llevamos mucho tiempo diciendo que un día llegará el lobo,
y ha llegado. Nosotros no podemos seguir asumiendo esta especie de amenaza constante de este gobierno que muchas veces se sustenta en el miedo a su alternativa. Durante mucho tiempo dijimos que, bueno, estas trágalas que nos planteáis llegará un momento que no las aceptaremos, sobre todo en temas tan nucleares para nosotros como el tema del trabajo, la reforma laboral, tan trabajados. Y ese día llegó el otro día. Pero nosotros éramos muy conscientes, Pablo, de a qué y a quién nos enfrentábamos. Éramos muy conscientes del desgaste, sobre todo en según qué mundos, en según qué burbujas mediáticas, pero lo asumimos y estamos convencidos de que hicimos bien. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por atender a la base. Hasta pronto. Merche Aizpurua, portavoz de H. Bildu en el Congreso, gracias por atender a la base. Gracias a vosotros por invitarme. Primera pregunta, habéis votado que no a la reforma laboral, pero a pesar de eso, ¿piensas que tiene algo positivo para los trabajadores esta reforma? Naturalmente, vamos a ver, indudablemente lo hemos dicho muchas veces que sí, reconocíamos que tenía avances, pero avances mínimos y muy limitados para todo lo que podía ser, ¿no? El problema estaba ahí, que hemos pasado de unas promesas de derogación de la reforma laboral a una reforma de la reforma muy limitada, y es por eso por lo que votamos no, y además no teníamos opción a poder incluir nuevos puntos que satisfacieran a la gente y que representaran una mejoría. Esta reforma laboral no es cualquier ley, era de alguna forma la ley de leyes, y creíamos que hacía falta más ambición y que de alguna forma también por coherencia propia, ¿no? Porque no podíamos decir que sí a esta reforma laboral. Lo hemos explicado por activa y por pasiva. Tenemos palabra y la cumplimos, tenemos voluntad de negociar y acordar para empujar más a la izquierda los proyectos que se presenten, pero lo que ocurre es que si no se puede modificar ni siquiera una coma, como ha pasado aquí, con el veto que ha impuesto la COE, pues esa aspiración y esa voluntad y deseo de acuerdo se quiebra, y no es por voluntad propia. Además de problemas de fondo, ¿ha habido problemas de fondo, Merche? ¿Problemas de forma? Sí, el hecho mismo de que no se pudiera tramitar como proyecto de ley nos parece que era una quiebra muy importante, que esto no lo podíamos admitir, y creo que cualquier persona que base la recuperación del Estado español por vías democráticas y cualquier necesidad de transformación democrática que se plantee sobre la mesa debe tener en cuenta también estas opciones, ¿no? Y el hecho de que sea la COE quien imponga ese veto, que no se pueda tramitar como proyecto de ley, es una cuestión de forma también, pero es una cuestión de contenido también. Yo estoy convencido, Merche, de que vosotros pensabais que la reforma iba a salir seguro porque se habían atado los votos por otro lado. ¿En qué situación estaríamos si el diputado del PP no se hubiera equivocado? Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Además que ha salido la reforma, pero ha salido gracias a que un diputado del PP se equivocó. Si no, no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Creo que una de las fotografías que refleja lo que ocurrió el pasado jueves en el Congreso es precisamente esa, ¿no? Es que al margen del escándalo y del vodevil que hubo a lo largo de todo el día, que el bloque de la investidura no tiene alternativa para este gobierno si es que quiere ahondar y profundizar en medidas sociales y de avance. Creo que esa es la lectura que se debe extraer. Si estuviésemos en otra situación y no se hubiese aprobado esta ley, yo creo que estaríamos ahora mismo trabajando para poner sobre la mesa una nueva reforma laboral, una nueva reforma en la que se incluyeran todo aquello que no ha podido contener, no se ha podido incluir en esta reforma. Creo que estaríamos ahí trabajando. Última pregunta, Merche. ¿Hay que recomponer el bloque plurinacional de investidura? Sí, hay que recomponerlo, porque si se quieren dar pasos adelante y si se quiere que haya un gobierno que siga colocando sobre la mesa y poniendo encima de todo políticas sociales, económicas y también territoriales que lleven a una democratización del Estado español, yo creo que es totalmente necesario. Somos conscientes de ello y está claro por nuestra parte. Por todo eso no damos por terminada la colaboración, ni muchísimo menos. Creemos que
que el bloque de investidura debe de seguir actuando y debe de seguir actuando desde esa perspectiva de la necesidad que hay de unir apoyos desde la izquierda, también desde la izquierda soberanista, pero esto que hay veces que se confunde únicamente con poner una puerta, con cerrarle la puerta a la derecha, no es solo cerrar las puertas a la derecha, hay que cerrarle las puertas a la derecha, pero hay que hacerlo también abriendo ventanas, abriendo caminos para poder ir dando pasos en la transformación económica, social y política que necesita este Estado. Son las dos caras de una misma moneda lo que tenemos que aunar de alguna forma, y espero que de ahora en adelante así sea. Muchas gracias, Merche. Hasta pronto. A vosotros. Gracias, Carrasco. Bueno, hemos preguntado también a Más Madrid qué es lo que piensan. Tenemos declaraciones de Héctor Tejero, diputado de la Asamblea de Madrid. Bueno, la aprobación de la reforma laboral ha dado un espectáculo bastante bochornoso en el Congreso debido básicamente al intento del PP de hacer otra vez un tamallazo, ¿no? Desde Más País y Verde Secu la hemos apoyado porque es indudable que es un avance en derechos, aunque esté lejos, digamos, de lo esperado y de lo prometido por el propio Gobierno. Nuestra postura siempre fue intentar mejorar la reforma laboral y cuando no se pudo hacer dentro del trámite parlamentario, pues negociamos con el Ministerio de Trabajo la incorporación de medidas en materia de salud mental y precariedad y un plan de choque para controlar los excesos de jornada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Más País Verde Secu hemos sido los únicos socios del Gobierno que han apoyado esta reforma laboral y eso merece una reflexión. Queda mucha legislatura, no hay que ponerla en riesgo y este Gobierno tiene apoyos suficientes para avanzar tanto en justicia social, en transición ecológica o en mejorar la vida de la gente. Y son esos apoyos y esos avances los que garantizan precisamente su estabilidad. Hemos preguntado también a Joan Baldoví de Compromís. Esto es lo que nos ha dicho. Ante la perspectiva del todo o nada, desde Compromís siempre lo hemos tenido muy claro. Preferimos avanzar, aunque sea poco, aunque sean solo algunos pasos, pero avanzar. Y por eso el jueves votamos con la conciencia tranquila y con la cara bien alta, porque en definitiva era recuperar derechos para los trabajadores. Y ahí siempre estará Compromís. También hemos preguntado su opinión a la portavoz de la CUP, a Mireia Vehí. Adelante. La valoración que hace la CUP de la reforma laboral es que la norma lleva a cabo cambios insuficientes. Sin tocar los despidos, las medidas en relación a la temporalidad y la ultraactividad no son suficientes para garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el momento en el que estamos. Además, la COE le da el ok, y esto ya nos da una pista de lo poco transformadora que es la reforma, y nos parece también que es importante hablar del papel de los dos grandes sindicatos, Comisiones y UGT, que tiene más que ver con una maniobra para garantizar el espacio político que con el trabajo sindical de defensa de los derechos de los trabajadores. Y por último, Néstor Rego del BNG. Para el BNG, lo más grave de lo sucedido el pasado jueves es que fue una oportunidad perdida para recuperar de verdad derechos para los trabajadores y trabajadoras. El Gobierno, PSOE y Podemos incumplieron su compromiso de derogar íntegramente la reforma laboral del Partido Popular. Y lo más grave es que podían haberlo hecho. Había mayoría suficiente en el Parlamento para hacerlo si hubiese voluntad política, para recuperar, por ejemplo, la indemnización de 45 días, los salarios de tramitación o la autorización administrativa de los ERES. Prefirieron pactar con la derecha ultraliberal en vez de hacerlo con la izquierda. En todo caso, nosotros no damos la batalla por perdida. Hay que seguir trabajando para recuperar todos los derechos robados por el Partido Popular. Bueno, estamos en tiempo de tertulia. No se podrá decir que no hemos dado la palabra a todo el mundo. Hemos dado la palabra al Ministerio de Trabajo, a la Vicepresidencia Segunda, a través de su secretario de Estado. Han dado su opinión los portavoces de Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Más Madrid, Compromís, la CUP, el BNG. Habíamos invitado también al Partido Socialista, de alguna manera a los protagonistas de ese bloque plurinacional y progresista. El Partido Socialista nos había dicho que sí, finalmente en el último momento han tenido problemas de agenda. Hemos escuchado lo que piensa todo el mundo, las opiniones siguen siendo encontradas. Raúl, ¿cuál es tu análisis de todo esto? Bueno, sobre la reforma laboral, pues voy a hablar como cualquier portavoz parlamentario, es insuficiente, pero más vale, ¿no? Pájaro en mano que ciento volando, lo cual no estamos avanzando mucho. Yo creo que hay que analizar un poco los discursos para ver, en primer lugar, algo
que no se dice y que me parece fundamental, que el marco de las relaciones laborales en toda Europa ha cambiado precisamente por la situación europea y estadounidense tras la pandemia. Es decir, estamos con Next Generation y el plan Build Back Better de Biden, que está teniendo dificultades ante una excepcionalidad absoluta en los comportamientos del capitalismo. Es decir, hay una inmensa cantidad de creación de recursos y de moneda, ¿no? Otra cuestión que hay que recordar es que la aprobación de esta reforma a tiempo era una exigencia de la Comisión Europea para el suministro de fondos de los 12.000 millones. Es decir, ahí hay que entender que las grandes esperanzas que tiene la COE y el conjunto de las grandes empresas y del IBEX en este país de acceder a esos fondos para sanear sus balances, para hacer lo que podemos llamar una gran acumulación originaria de capital. Y eso es el subfondo, ¿no? El trasfondo más bien de esta situación, de la actitud de la COE, que es inimaginable, todo el mundo sedado del protagonismo de los sindicatos. Y también hay que entender el comportamiento de los partidos del bloque plurinacional por la dependencia elemental, que es algo que ha señalado el acutísimos Florentinus Juliana, ya, que es la dependencia que tienen de ELA y de LAB respectivamente, que son justamente los sindicatos ahora mismo más combativos de clase. Eso hay que tener en cuenta. Si miramos los datos de conflictividad sindical en Euskadi y Navarra, son infinitamente mayores y además que están haciendo conquistas en un marco que hay que ver también para aprender aquí. Ese es un marco de, por así decirlo, de políticas de bienestar, de servicios públicos y de condiciones, por así decirlo, ambientales del conflicto laboral que favorecen la fuerza sindical y que no existen aquí. Es curioso que hablemos de una reforma laboral victoriosa cuando, francamente, desde hace muchos años no tenemos conflictos importantes de tipo huelga general. Claro. Hemos tenido los riders que han tenido una cierta respuesta, hay una parcialización, una sectorialización. Es decir, yo creo que la clave es ese marco de la gobernanza europea que está obligando a que el diferencial terrible de relaciones laborales, de precariedad, etcétera, es algo que impide el desarrollo de las políticas de Next Generation, porque el nivel de, vamos a decirlo, de tercermundización que provocó la anterior reforma laboral en los sectores fundamentales, la construcción, los servicios, etcétera, hace imposible que se cambien las relaciones laborales y por lo tanto los modos de empresa, las especializaciones productivas, etcétera, dentro de un marco que de todas maneras, y esto hay que decirlo, sigue condenando al Estado español a ser productor de casas y servicios de baja calidad. Eso está. Sara. Sí, yo quería, recogiendo esta última reflexión que hacía sobre la conflictividad, la necesidad de la conflictividad en lo social para empujar las transformaciones sociales, quería también hacer una reflexión sobre cómo en lo político, también en la política institucional, está imperando cierto marco sobre una cultura política del consenso, ¿no? O sea, cómo se está haciendo muy poca pedagogía también desde lo institucional sobre la necesidad del conflicto. Y al final la política no va de conciliar intereses, o sea, va de confrontar unos intereses frente a otros. Y los adversarios, además, no son solo los adversarios parlamentarios, también hay una serie de intereses económicos que están enfrentes y que hay que confrontar para llevar a cabo ciertos avances sociales. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, o sea, no es posible bajar la factura de la luz si no se confronta con las eléctricas, como tampoco es posible regular los alquileres sin enfrentarse a los fondos buitre, y quien diga que esto se puede hacer con acuerdo, con diálogo y con empatía, miente, o sea, esto no es así, ¿no? Y esto es algo que la derecha además lo tiene muy claro. Recordemos que la anterior reforma laboral se aprobó sin contar con el apoyo de los sindicatos, entonces que ahora se coloque a la COE como un actor determinante a la hora de empujar la reforma laboral y que es un actor político no electo, además, que tiene capacidad de veto, y no se cuente pues con otros actores políticos que potencialmente podrían ser aliados, como las Kellys, la población migrante o incluso las pymes, pues no parece un acierto. Los propios autónomos. Manu. Un comentario sobre el contenido de la reforma laboral, conectando también con estas reflexiones que hacíais, aunque quizá desde una perspectiva un poco distinta, pero un comentario pues sobre esta idea que han defendido muchos portavoces de los que hemos escuchado, de que era posible sacar una reforma mucho más ambiciosa y de que se ha perdido una oportunidad.
O sea, es un hecho que esta reforma laboral es la primera en décadas que recupera derechos para la clase trabajadora y en ese sentido marca un punto de inflexión en la historia de la legislación laboral en España y contiene algunos avances muy importantes, como ha explicado el secretario de Estado de Empleo. Entonces yo creo que está bien poner el foco ahí y que hay que agradecer el esfuerzo a Yolanda Díaz y a todo su equipo. Pero a partir de ahí, que a mucha gente nos gustaría una reforma laboral que fuera mucho más lejos, pues claro. Y de hecho, si nos ponemos, la reforma laboral que hace falta aquí es socializar los medios de producción, ¿no? Pero esta reforma, como todas las leyes del gobierno de coalición, es el resultado directo, en mi opinión, de una determinada correlación de fuerzas. La reforma laboral del PP la hizo un partido que tenía mayoría absoluta y que además impuso sin diálogo social. La reforma laboral de Yolanda Díaz la impulsa un espacio político que es la cuarta fuerza política en España, con 35 diputados, que comparte 34, gobierno, 34, que le han quitado uno. Que falta el de Alberto, que además comparte gobierno en minoría con un partido como el PSOE, que en 2010 hizo una reforma laboral que iba en la misma dirección que la del PP y que además en esta negociación ha jugado a través de Calviño y del propio Pedro Sánchez para limitar al máximo el alcance de la reforma y para explorar la vía de la geometría variable en el Parlamento, que si no fracasó fue porque se equivocó un diputado del PP. Y además, mirando fuera del Congreso, que es lo que decíais, esta es una reforma laboral impulsada en un país en el que no hay, por desgracia, una gran movilización sindical y de hecho no hay una huelga general en España desde hace 10 años. Entonces, en mi opinión, pensar que una reforma impulsada en esas condiciones puede ser igual de contundente en el sentido opuesto que una que impulsó un partido con mayoría absoluta, pues a mi modo de ver es un error y es plantear los resultados de la política en cierto modo como si fueran independientes de la correlación de fuerzas. Eso yo creo que es hacer una pedagogía equivocada, porque el mensaje que manda es que las cosas en política dependen de la voluntad política y no de la fuerza política de cada actor, que es de lo que realmente dependen. Y para terminar, por ejemplo, sobre la cuestión del despido, en la negociación del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos ya se intentó incluir el encarecimiento del despido y el PSOE se negó. Entonces, en resumen, ¿esta reforma laboral contiene avances? Sí, muy importantes. ¿Queremos una reforma laboral más ambiciosa? Pues más fuerza para Yolanda Díaz y para la izquierda y más movilización sindical y, ojo, mantener la mayoría parlamentaria que posibilita los avances, como voy a tratar de decir en mi próxima intervención. No hay más. Raúl. No, dos cosas. Primero, algo que obviamente solo estarás de acuerdo, Manu, que no hay conflictividad sindical en el Estado español, salvo en el País Vasco, que, insisto, llevan años con conflictos fuertes, y la excepción de Cádiz, con ese resultado un poco agridulce, ¿no? Pero dos cosas. Primero, la coyuntura. O sea, lo que me parece triste, francamente, o de cuéntame, es ese intentar reverdecer la cultura del consenso, del acuerdo económico y social, que la implantó entre Suárez y el PSOE, siempre en términos regresivos, siempre en una coyuntura que era de implantación del neoliberalismo. Y a mí me parece que un dato del que hay que partir es la crisis absoluta del capitalismo global. Es decir, es un capitalismo zombie. Es un capitalismo que se basa en una apuesta en el vacío sobre el futuro de los bancos centrales, creando dinero sin determinar si ese dinero es endeudamiento, nueva austeridad de las poblaciones o es un nuevo modelo de crecimiento que se sostiene sobre la base de, pues eso, la neosalarización de un montón de gente, la taxación de los ricos. Eso está indeterminado y esa es digamos, la parte del león en la que la izquierda, el gobierno, pero sobre todo la sociedad civil y las fuerzas del trabajo tienen que incidir. Es decir, que la coyuntura es la más positiva que hemos tenido en 40 años. ¿Por qué? Bueno, estamos viendo los fenómenos que se llama de labor shortage, es decir, de que los empresarios necesitan mano de obra y por lo tanto hay una capacidad de vender la cara como no la ha habido en 40, 50 años desde el inicio de la crisis, primero, y por lo tanto de las nuevas conquistas absolutamente mucho mayores incluso que las que se pudieron generar en los 30 gloriosos. Y la segunda es el concepto de fuerza, ¿no? Quiere decir, el concepto de fuerzas, si lo reducimos a esa pura dimensión mecánica newtoniana, pues ¿de dónde sale el ingrediente que mueve las fuerzas? Tenemos que
termino, tenemos que introducir el concepto de fuerza ética, de fuerza política. Lo recordaba Corbyn el otro día, las ideas tienen fuerza. Y las ideas de definir esta época son las que pueden movilizar a la sociedad para que los gobiernos no tengan otra cosa que hacer más que obedecer a esas peticiones en una situación en la que además tenemos los objetivos marcados científicamente por el Panel Internacional del Cambio Climático de descarbonizar la economía, y eso pasa por dar dinero a la gente sin trabajar, fundamentalmente. Ahí hay dos claves con lo que estáis diciendo, que yo creo que además, o sea, este programa tiene que servir para eso, para que haya cierta pedagogía. La primera es, hay que pedir siempre más. O sea, no puede ser que se haya tratado de vender hacia afuera una reforma laboral que contiene avances, pero que también expresa una correlación de fuerzas muy desfavorable para los sindicatos y para la izquierda y para la gente trabajadora, como si fuera, digamos, la panacea, porque entonces la gente se queda muy contenta. Cambio de paradigma. Eso es, y se queda en casa. Creo que lo que habría que hacer es decir, no, queremos mucho más. Y aquí esto se relaciona con un tipo de cultura, y aquí vuelvo a pelearme con mi amigo Enric Juliana, que si os acordáis, en los últimos tiempos hacía algo que es muy como del eurocomunismo en España. El eurocomunismo en España es no pasarán, pero si pasan nosotros les saludamos porque los comunistas somos ante todo gente educada. Y esto tiene un problema. Durante el último año, Enric se ha dedicado a escribir muchas veces que el gran momento de la clase obrera en España son los pactos de la Moncloa, diciendo que ese es el momento de responsabilidad ética y política de la clase trabajadora en la que hizo su gran aportación a la democracia española. Un momento en el que lo que hacen los sindicatos básicamente es bajar las orejas frente a la patronal. El miedo al golpe. Esto es, y reivindicar el miedo como el principal patrimonio político de la izquierda. Lo que tenemos que hacer básicamente es bajar las orejitas para que no venga el golpe. Y esto, que forma parte de la cultura política de una parte de la izquierda, que además siempre vuelve, siempre emerge, eso tiene que ver también con el asco a Podemos, de decir que os habéis creído, que os vais a atrever a decir que no todo fue perfecto en la transición, que entonces como eso que hay por detrás, a mi juicio, sin negarle lucidez, hay que romperlo y hay que decir, no, los avances solamente se van a producir, uno, diciendo la verdad de lo que son las correlaciones de fuerzas, y segundo, pues diciendo que queremos más. Yo no sé si lo que decía antes Manu de queremos socializar los medios de producción, pero decir, oiga usted, que no, que esto no vale, que esto es lo que podemos sacar hasta ahora, pero que queremos muchas cosas más. No poner en valor, digamos, como que el gran éxito del comunismo sea conseguir que los patrones y los sindicatos se den un abrazo, porque eso en realidad es la plasmación de una correlación de fuerzas. Y para mejorar esa correlación, a veces tiene que haber algo de conflicto. Es que esto es de primero de ciencia política. Además, porque un triunfalismo excesivo no discursivo también es políticamente paralizante, porque sitúa el techo de expectativas demasiado bajo para seguir moviendo la correlación de fuerzas hacia otro sitio. No, y además genera una especie de cacao mental, básicamente, porque los críticos pues son resentidos, quienes dicen que más vale esto que nada, pues generan resignación, pero además hay algo que no se pone de manifiesto y me parece que está en el gobierno de coalición y en la parte de Unidas Podemos muy presente, que es la agenda ecológica. O sea, eso tiene que ser central. Cuando estamos hablando de conquistas sindicales de cualquier tipo, la descarbonización de la actividad económica es fundamental y, por lo tanto, lo que tenemos respecto a lo que planteabas, Pablo, de una nueva ola de conquistas sociales, tenemos que introducir las sinergias que hay entre reducción del tiempo de trabajo, ampliación máxima del welfare state hacia algo que podríamos llamar un common fare, ¿no? Y es una dirección que está en el gobierno de coalición, con la ley de familias, con la nueva ley de derechos reproductivos, etcétera, etcétera. Pero obviamente en términos que sean sustantivos, porque los ricos ya se están preparando. O sea, el cinismo es absoluto con respecto a quién se va a proteger de las consecuencias del calentamiento global en términos de tipping points, eventos raros, etcétera. El hecho, pues Juan Carlos ya está viviendo las consecuencias. Está ahí en habitaciones climatizadas, mientras fuera sus sirvientes y los que construyen en los países de la península arábiga, pues viven en temperaturas de 50 grados, muriéndose a cada momento. Esa es la realidad que ya tienen en mente todos estos ricos. Total. Manu. Por hacer un último comentario sobre la cuestión parlamentaria, dejando un poco ya el tema del contenido de la reforma laboral y de la correlación.
Yo creo que lo grave que ocurrió el jueves es que se jugó con fuego, ¿no? Se jugó con fuego y la aprobación de la reforma laboral al final dependió del error de un diputado del PP, e imaginemos lo que hubiera pasado si no se hubiera equivocado, ¿no? Digo esto porque, y esto ya ha salido, ¿no?, a lo largo del programa de hoy, en las corrientes de opinión en la izquierda hay como dos elementos dominantes. Mucha mofa con el error del diputado del PP y mucha denuncia de la corrupción de la derecha, que intentó comprar las voluntades de 2 diputados e intentó un nuevo tamallazo, ¿no? Y todo eso está bien, pero lo grave es, como decía, que se jugó con fuego, ¿no? Aquí ha habido un pulso que ha durado toda la legislatura entre Unidas Podemos y el PSOE por cuál era la vía de las alianzas en el Congreso, ¿no? Unidas Podemos apostando por la mayoría de la investidura y el PSOE por eso que llaman la geometría variable, que consiste en salir de esa mayoría progresista y buscar acuerdos con la derecha. Bueno, el PSOE el jueves impuso su vía de la geometría variable y se demostró que esa vía es una tomadura de pelo y que conduce a dinamitar la legislatura, ¿no? Entonces, pues claro que la derecha es corrupta y claro que la derecha intenta comprar tránsfugas y hacer operaciones sucias, eso ya lo sabíamos, ¿no? Y aunque siempre es fuerte comprobarlo, no es ninguna novedad, pero precisamente por eso las políticas del gobierno de coalición no pueden depender de los votos ni de la derecha, ni de los tránsfugas, ni de los corruptos, ni de Ciudadanos, ni de Unión del Pueblo Navarro, ni del PP. Entonces, toca dejarse de reproches, creo yo, y toca generosidad por parte de todos, y toca reconstruir la mayoría parlamentaria, que es condición de posibilidad de los avances democráticos en España. Toca dejarse de reproches y empezar un poco con los placeres. Ponme la cabecera, Lolo. Placeres culpables con Anita Fuentes. Como cada lunes llega la sección de nuestra analista de cine y de series. Anita Fuentes, ¿qué nos traes? Hola, otro lunes más. Pues hoy no me he podido resistir a hablar de una de mis series favoritas de los últimos tiempos, y tuya también, me consta, Succession, un drama satírico creado por Jesse Armstrong que cuenta la historia de la familia Roy, dueña de uno de los más poderosos conglomerados mediáticos de Estados Unidos en la ficción, que entre otras cosas cuenta con una cadena televisiva de ultraderecha. No quería sacar otra vez el tema, pero el parecido que guarda ATN, la cadena a la que me refería, con Fox News, no es ninguna coincidencia. Al parecer, el guión de la serie, de hecho, está basado en otro que escribió previamente el creador sobre las rivalidades entre la familia Murdoch, misma a la que pertenece Fox. Como diría Lacan, hay veces que la ficción nos habla más de la realidad que la propia realidad. Esto pasa con series como estas. Sí, Succession desde luego roza tanto con lo real que a veces da un poco de miedo. Es interesante porque de la misma manera que la serie se basa en sucesos y en personas reales, tiene la capacidad también de predecir ciertas actuaciones, especialmente de la derecha política y mediática, de una forma tan precisa que parece casi Black Mirror. Desde luego, si os van los dramas políticos, esta serie lo tiene todo. Traiciones, mentiras, noticias falsas, todo. Y si os gusta Lacan, ya veis que en este programa provocamos cada lunes a los conductistas y queréis comprender qué es el fin de la ley del padre en el patriarcado, tenéis que ver esta serie. Pero esto todo, ¿qué tiene que ver con la votación del otro día? Anita. Pues pensando en el tamañazo del otro día, recordaba la primera temporada de la serie en la que Kendall, uno de los hijos de Logan Roy, para quienes no la hayáis visto, planea un motín contra su malvado padre para sustituirlo como CEO de la compañía, pues considera que su padre está llevando el negocio por un mal camino. Y Kendall, como el gobierno, no paró de intentar reunir apoyos entre los miembros de la junta directiva hasta el último minuto. Pero le salió mal la estrategia. A pesar de sus esfuerzos, muchos de los que habían prometido apoyarle le traicionaron en el momento de la votación. Ya lo dijo el hermano progre intelectual de Logan cuando calificó a la familia y a la compañía de ser un nido de víboras. Si pactas con víboras, lo más normal es que te acabes envenenando. Y algo así le podría haber pasado al gobierno si Casero no hubiese cometido la milagrosa torpeza de votar a favor de la reforma. Pactar con la derecha tiene sus consecuencias y estuvieron a punto de pagarlo muy caro. O sea, pactos con víboras en la política española. Me interesa. Y se me ocurren más paralelismos. ¿Recordáis cuando Kendall, después del desastre que os acabo de contar, pega una recaída en su adicción y acaba inmerso en un accidente de coche en el que muere el conductor, que era un joven camarero que había accedido a acompañarle a pillar cocaína? Bueno, pues esta es la primera gran cagada de Kendall, que un poco como Casero es un personaje bastante errático. Tal vez sea por eso que Logan piense que no vale para ser jefe. Pero
como no podía ser de otra manera en un nido de víboras como la familia Roy, hacerse responsable de los errores de uno es un concepto inexistente. A la mañana siguiente del accidente, Logan le dice a su hijo que ya se ha ocupado del tema. Nadie asociará a Kendall con la muerte del chico. Desde luego, quien controla los medios controla la narración de los hechos, sea esta veraz o no. Creo que ya sé por dónde vas. Pues sí, en Succession y en la realidad la verdad no es relevante, solo importan los intereses. Logan tapa el error de Kendall en parte para cubrirse las espaldas y en parte para mantener a Kendall en una posición de vulnerabilidad que le impida volver a desafiarlo, aunque Kendall hace un poco lo que quiere. Y el PP, por su parte, utiliza el error de su diputado para conseguir un objetivo que va más allá, yo creo, de la aprobación o la derogación de la reforma laboral, y es minar la democracia española. Me encantaría, de verdad, no mencionar a Trump en cada análisis que hago, pero es que la derecha en España se empeña en seguir su estrategia paso por paso. Ya no está de moda aceptar las derrotas, parece. Ahora lo que se lleva es acusar de fraude electoral. Lo hizo Trump cuando Biden ganó las elecciones, instigando el asalto al Capitolio. Y ahora la derecha española, no contenta con instigar el asalto de Lorca, sigue fabricando bulos con el objetivo de restar credibilidad a las instituciones. Por supuesto, con el apoyo incondicional de los Logan Roys de la vida. Está claro que en el mundo de Succession, de Trump y de la derecha española, los errores ya no se admiten, sino que se aprovechan. Eres buena, Fuentes. Hasta pronto. Bueno, ya llegamos al final del programa y vamos con un tema de hace mucho tiempo, pero que me gusta mucho, un tema de los hechos contra el decoro. ¿Qué te voy a contar? Como la moneda, esto tiene dos caras, por un lado el obrero y por otro el burgués. Hasta mañana.